Santo de Dios, gracias porque nos permites una vez más, Señor, estar delante de tu presencia, Jesús. Porque nos permites una vez más, Espíritu Santo, poder escucharte, Señor. Poder ser redarguidos, ser animados, ser consolados, Señor, por medio de tu palabra. A ti te damos toda gloria y toda exaltación en el nombre de Jesús. Amén. Mire, yo no le voy a decir cuántos años tengo, algunos sí saben. Espero que no haga cálculos. No, mentira, yo no adolezco de eso. Yo desde chiquita siempre decía, quiero ser más grande, quiero ser más grande. Ahora que soy más grande digo, que se tenga el tiempo, que se tenga el tiempo. Ya no me gusta ser tan grande. Pero yo inicié la universidad a los 15 años. Para algunos muy chiquita, ¿sí? Muy, digamos, una mentalidad muy inocente, entendiendo que todos tenemos una naturaleza caída. Pero la verdad, yo no conocía calle, yo no conocía mundo, nada. Y entré a la universidad a estudiar psicología, no porque me apasionara, no porque fuera lo que yo había querido, sino por no quedarme sin estudio. ¿Sí? O sea, yo no tenía ni idea qué era la psicología. Solo que había conocido por ese tiempo una psicóloga cristiana, y yo dije, ve, porque yo pensaba que antes los psicólogos eran como una especie de brujos. Eso le adivinan a uno, con solo mirarlo ya saben usted. Y hoy día todavía siguen a veces pensando eso. Y yo pensaba que era eso, yo decía, pues ¿cómo? Eso no tiene nada que ver con Dios. Pero cuando conocí a esta mujer, ya una mujer madura, yo dije, interesante. Y dije, voy a estudiar psicología. Yo recuerdo que en el primer semestre, estoy hablando en el año 2001, cómo llevaban la carrera era materias nucleares y constelares. Había una materia más importante y de allí se desprendían las otras. Y por cada semestre había un coordinador de ese semestre. Y yo recuerdo que en esa primera clase llegó el coordinador del semestre. Y lo que él dijo es, a partir de ahora, ustedes van a creer solamente en lo que la ciencia compruebe, en lo que sea observable, que sea tangible, que lo podamos verificar. Si usted cree en algo que usted no puede ver, ni tocar, ni oler, ni sentir, eso no existe. Y todos, wow, sí, no, qué sabiduría. Pero a mí me generó un rayo y yo dije, pues yo no estoy viendo a Dios, yo no estoy oliendo a Dios, yo no toco a Dios, y entonces. Y yo dije, en mis adentros, pues yo le voy a demostrar que yo puedo ser una psicóloga que cree en Dios, primeramente. Tenía solo 15 años, no sabía lo que me iba a enfrentar. Fue difícil. Fue muy complejo empezar a escuchar tantas cosas de las cuales hablaba la ciencia respecto al mundo, respecto al hombre, respecto a muchas cosas que iban en contra de lo que hasta ese momento yo había escuchado de la palabra de Dios. Pero yo tomé la decisión en mi corazón de hacerlo así. Y empezamos ese caminar. Una vez me graduó, yo dije, listo, perfecto, ya tenemos todo. Pero sí lo sabía porque nos lo habían enseñado, pero en el momento de graduarse y después, digamos, como hacer todo el papeleo legal ante ministerio y secretaría para poder ejercer la profesión, me fui consciente de que había algo que me regulaba en mi ejercicio profesional. Usted, señor profesional, ¿sabe que hay algo que lo regula? ¿Sabe que hay algo en la ley colombiana que le dice cómo debe comportarse? ¿Cómo debe tratar al paciente, usuario, cliente X? Pues yo me di cuenta que la ley 1090 de 2006 regulaba el quehacer del psicólogo por medio del código deontológico y bioético, yo me corro para que ustedes puedan, del oficio del psicólogo, que es este que está aquí. Y yo empecé a leer, porque es grande, y yo dije, wow, perfecto, o sea, aquí estamos regulados, todo va a ser en orden, las personas van a hacer las cosas de manera correcta, yo lo voy a hacer de manera correcta. Aquí me dicen entonces cómo debo tratar al paciente,
cómo uno debe ser responsable para que precisamente el oficio sea correcto, se aplique de manera correcta. Pero con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta de que no. E incluso empecé a ser consciente de que yo ya venía viendo violaciones a este código. Y entonces en la práctica empecé a darme cuenta que ese tipo de violaciones al código incluían abuso sexual, comportamiento inadecuado con menores o con estudiantes o pacientes. Algunos profesionales establecían relaciones amorosas. Empecé a darme cuenta que había situaciones de conflicto de intereses, que se violaba la confidencialidad y una cantidad de situaciones. Yo dije, no puede ser. Se supone que debemos ayudar y debemos apoyar, pero ¿qué estamos haciendo? Y pues obvio, todas estas faltas son sancionadas, ¿sí?, por un tribunal. Y puede venir una amonestación, lo más sencillo, pero pasar por una censura, pero también pasar por lo que es la suspensión del ejercicio profesional. Retiran la tarjeta y ya no puedes ejercer en el territorio colombiano. Hay que cuidarse mucho, porque si te denuncian ante el tribunal de ética, entonces empieza una investigación. Y te dicen entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Sí? Y normalmente en una cita, ¿quién estaba? El psicólogo y el paciente. Solo 2 personas, por lo general. Y listo. Hay sanciones, y sanciones muy fuertes, para corregir el error. ¿Sí va conmigo? Sí. Mire, esta es la intro. Si usted se pierde algo, a la final usted va a decir de qué hablaron. ¿Listo? O sea, nada es en vano. ¿Quién garantiza quién garantiza que esa persona que cometió esa falla realmente se haya arrepentido? ¿Quién lo garantiza? Se le dio la amonestación al psicólogo, por así decirlo, pero ¿quién garantiza que realmente esa persona se arrepintió? En Colombia no existe un único código moral nacional. Existen muchos códigos para profesionales, servidores públicos o en la empresa privada, ¿sí? ¿Quién garantiza eso? Pues precisamente se hacen este tipo de códigos para garantizar que las cosas se hagan bien. Ojo con este, primer concepto. Un código moral es un conjunto de valores, de principios, de creencias. ¿Listo? Conjunto de valores, principios, creencias. Número 2, que guían la conducta de la persona o de un grupo para hacer lo que es correcto. Conjunto de valores, principios o creencias que guían a esa persona o a ese grupo para hacer lo que es correcto, definiendo lo que es bueno o lo que es malo. ¿Sí está conmigo? Eso no es clase de ética, pero es necesario para que lo entendamos. Entonces, en esos códigos se hablan de valores o principios como justicia, igualdad, respeto, ¿sí?, tolerancia. Se habla de todos esos valores que usted y yo hemos escuchado, ¿cierto que sí? Que uno dice que se deben garantizar para que la sociedad pueda funcionar. Algunos códigos morales están establecidos, es decir, están escritos, pero hay otros que sencillamente están entendidos de manera implícita en el grupo. O sea, ya ese grupo de personas considera cómo debería de ser la conducta de sus miembros, aunque no esté escrito. ¿Va conmigo? Y entonces, ¿quién crea esos códigos morales? Grupos sociales. Son los que crean los códigos morales. ¿Con base qué? En acuerdos. Es decir, ese grupo se pone de acuerdo, llega a un consenso de qué es lo bueno, qué es lo malo, y crean el código moral. Y hay algo muy interesante, y es que el código moral varía de cultura, varía históricamente. O sea que va cambiando, si así lo consideran.
Y viene o tiene que ver con filosofía, con reflexión individual, reflexión personal, con la tradición de la cultura y con religión. Todo eso influye para crear ese código moral. Así que es un reflejo de la cultura en la cual ese grupo social está inmerso. ¿Sí está conmigo? No se pierda. Un código moral, conjunto de valores que guían la conducta de una persona o de un grupo. ¿Quién los crea? Un grupo social que se pone de acuerdo en qué es lo bueno o lo malo, pero que eso está permeado por la cultura, por el lugar en donde esté, pero también por la tradición, por la reflexión personal. ¿Y qué es un grupo social? Uno pensará, ay, qué preguntas tan tontas, pero mira que vamos de lo macro a lo más específico. ¿Qué es un grupo social? 2 o más personas. Eso es un grupo social. 2 o más personas que interactúan entre sí. Y llegamos a lo más específico. ¿Qué es una persona? ¿O qué es un ser humano? La palabra nos dice que es un ser creado a imagen y semejanza de Dios Padre. Pero que a raíz de la caída hay un rompimiento y es separado de Dios Padre. ¿Cierto? ¿Sí vamos hasta ahí? Y viene a ser esclavizado por el pecado. Pero hasta ahí no queda. A través del sacrificio de Jesús, ¿en dónde? En la cruz, ese hombre caído tiene la oportunidad de decidir si regresa al Padre o no. ¿Sí está conmigo? Vamos hasta ahí, ¿cierto? Entonces, si se decide regresar, hay perdón, hay salvación, hay redención, se restaura la relación con el Padre, convirtiéndose en su Hijo. Excelente. Y nos lo dice Efesios capítulo 1, versículo 7, para que usted busque ahí. Estos son recorderis. Capítulo 1, versículo 7 dice: en Él, o sea, en Cristo, en Jesús, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia de Él. ¿Sí? Entonces, no es mentira, no lo está diciendo la palabra, ¿cierto que sí? Pero también Juan, capítulo 1, versículos del 12 al 13, nos dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ¿qué? De ser hijos de Dios. Versículo 13: estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Es decir, el ser humano caído no puede decir, ay, voy a arreglar este asunto, ¿sí? No, necesita ir a Cristo, ¿sí? Y cuando nos arrepentimos de nuestro pecado que hemos reconocido, viene perdón, salvación, y somos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Hasta que uno dice, básico, eso yo ya lo sabía, lo tenía claro, y otro dirá, no tenía ni idea, ¿sí? Pero, ¿y qué pasa si ese sujeto o ese individuo, esa persona, no decide ser perdonado ni restaurado? ¿Será que hay personas que hoy día dicen, ¿cuál Dios? No necesito a Dios. ¿Pecador yo? Ni mato ni robo. Porque se ha categorizado los pecados como en grandes, pequeños, capitales, veniales, ¿cierto? No, la palabra no nos habla de eso. Juan capítulo 8, versículo 34, ahí adelantico. ¿Qué pasa entonces si una persona decide decirle al Señor no? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Sí? ¿Lo dice quién? Jesús. Sencillo, decidí que no. ¿Por qué? Porque considera que la idea de un Dios que muere en una cruz para salvación es absurda. O sea, tenemos más impregnado la concepción de los superhéroes,
de que sí, que pueden ser golpeados, amenazados, caen, pero vuelven otra vez. O sea, no falla, ¿sí? Pero un hombre que decide morir por mí, que acepta toda humillación, insultos, ¿me va a salvar a mí? Hay algunos hombres que consideran que eso es algo absurdo, que eso es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Y lo dice las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice Pablo, me explico, el mensaje de la cruz. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Salvación, ¿cierto? Que Cristo viene para darnos salvación. Es una locura para los que se pierden. Es decir, para aquellos que dicen, eso no es conmigo, muy aburrido, muy harto, nada que ver, ¿sí? Anticuado, qué pereza. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, ¿quiénes son esos nosotros? Los hijos de Dios. Este mensaje es el poder de Dios. Entonces vamos entendiendo un poco, ¿cierto? La cruz es una locura para aquellos que no desean aceptar a Dios, a Cristo en sus vidas. Y esto genera extravío y genera perversión. Ahí más adelantico a Romanos, capítulo 1. Yo le recomiendo que usted en su casa, ya hemos hecho el estudio, ¿sí? Valga la redundancia, en el tiempo de estudio bíblico, ya hemos hecho el estudio de Romanos, pero es importante que usted pueda tomarse el tiempo y leer despacio todo el capítulo 1. Pero específicamente, versículos del 21 al 25 dice, por favor, preste atención, si hasta este momento usted estaba distraído, a partir de ese momento, concéntrese, dígale al lado, no me hable, vamos a escuchar la palabra. Versículo 21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, ¿de quién está hablando? Del hombre. No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Por qué dice la palabra que a pesar de conocerlo, de saber de Dios, no le glorificaron? Porque este es el propósito por el cual el hombre fue creado. Dice Isaías, que él ha creado al hombre para gloria y honra suya, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Versículo 22, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Versículo 23, cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Versículo 24, por eso Dios, ¿qué? Los entregó. Y ojo, los entregó no es que los haya puesto, sencillamente, ¿escogieron? Ok, camina por ahí. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Y versículo 25, ¿cambiaron qué? La verdad de Dios, recuerde esto, la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Esta es la descripción de aquel hombre que dijo, es una pérdida de tiempo. Dios, nada que ver. Yo estoy por encima de eso. Mire que la palabra nos habla de inútiles razonamientos en su propia sabiduría. Y Jesús ahorita nos hablaba en Juan que aquel que decide decirle no es esclavo ¿de qué? Del pecado. Pero aquí la palabra me dice, creyendo ser sabios, se hicieron necios. ¿Sí? Es como cuando uno le dice al niño, no vaya por ahí. ¿Y el niño qué hace? No, ya pasó al otro lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo todo bajo control. Y si pasa algo, yo le pongo el pecho, yo le hago frente, yo miro qué hacer. Entonces, ¿qué hace un hombre pecador y perverso? ¿Qué hace una persona que está
en esta posición, ahí mismo, en ese mismo capítulo, pero váyase arriba al versículo 18. Yo lo voy a leer de acá porque es en la versión NTV y dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Cuando usted le hablan de perversos, ¿a quién se imagina? Re malo. Algunas personas me respondían a un abusador, a un violador, ¿sí? Fíjese que normalmente tendemos a pensar que cuando hablamos de maldad o perversidad es algo súper feo. Pero un perverso también es aquel que se complace en la mentira. Un pecador es aquel que también se complace en la deslealtad. Y no ha matado ni ha violado a nadie. Que detienen la verdad, ¿quién? Pecadores y perversos. Que detienen la verdad con su perversión. Y nos adelantamos ahí al versículo 21, que dice: es cierto, ellos, ¿quiénes? Los pecadores y perversos, conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron, mira, a mí me encanta esta versión por esto, inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Empezaron a inventar ideas necias. Los sabios, los que tienen control y que saben realmente cómo se hacen las cosas. Detener la verdad, obstruir la verdad, dice en mi versión, que obstruyen la verdad. Y sabe una cosa, aquí entonces hacemos el enganche con lo primero. Muchos de estos hombres son los que construyen, adivine qué, los códigos morales. ¿Ya? ¿Nos conectamos? Muchos de estos hombres son los que se unen, dos o más, un grupo social, forman un consenso y crean códigos morales que van a regir ¿a quién? A otras personas. ¿Cómo lo ve allí? Y entonces, un hijo de Dios, ¿qué hace? Si la palabra dice que debemos respetar a nuestras autoridades. Y entonces, ¿cuál es la fuente de la moralidad cristiana? Si hay un código moral, si hay leyes que guían la conducta del hombre para que la sociedad pueda funcionar, ¿cuál es la fuente de la moralidad cristiana? ¿Qué cree usted? Me preocupé. Dios es el estándar perfecto de la moralidad. Es decir, al que ellos rechazaron, al que ellos dijeron: no, nosotros las inventamos, nosotros las creamos. Y Dios se ha revelado al ser humano desde el principio, por medio de la creación. Ahorita lo cantábamos, ¿cierto? Dios poderoso, tú gobiernas sobre toda la creación. Pero también a través de su Hijo, que también lo vimos, ¿cierto? Pero también se ha revelado a nosotros a través de ¿qué? De su palabra, de las escrituras. Y ahí es cuando podemos entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Realmente. Y no basado en nuestra propia sabiduría. Mire, nosotros, usted y yo somos seres morales por naturaleza, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y Él es el estándar perfecto de la moralidad. Y si nos vamos a la historia, nos damos cuenta con Adán y Eva. ¿Cuántos mandamientos les dio el Señor a Adán y Eva? ¿Cuántos? 1. Y ese 1 se lo llevaron por delante. O sea, les quedó grande. Y luego viene y da ¿cuántos? 10. Y con otras adecuaciones y con otras regulaciones específicas, ¿cierto? Que ya son muchísimos más.
¿Y les bastó? Nada. Pero luego en el Nuevo Testamento viene Jesús y dice, listo, mucha información, muchas leches, vamos a tenerlo más facilito. Vamos a resumirlo en dos. ¿Cuál? Excelente. Amen al Señor con todo. O sea, que Él sea lo primero en sus vidas. Y de esa manera ustedes van a poder amar al prójimo. ¿Y nos bastó? Tampoco. Tampoco bastó. La revelación de la ley de Dios son las Escrituras. Y son un reflejo de su carácter moral. ¿Usted quiere conocer a Jesús? Lea. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Estudie las Escrituras. Entonces tenemos que concluir que ¿cuál es nuestra fuente de moralidad? Dios, que se nos ha revelado a través de las Escrituras, a través de su creación, de su Hijo y de las Escrituras. Es decir, no tenemos excusa para decir no tengo ni idea cómo me debo comportar. No hay excusa porque está escrita. Que no quiera buscarla, que no quiera conocerla, es una decisión personal, es una decisión mía. Y ojo, y usted dirá, bueno, y aquellas regiones, aquellos grupos donde no llega la palabra escrita, entonces ahí sí tienen excusa, tampoco, porque la palabra nos habla de algo que se llama conciencia. Y la conciencia es como ese sistema de alarma, ¿sí? En donde le dice, ojo, ojo, está haciendo algo que no es correcto, ¿sí? ¿No le ha pasado que a veces uno no conoce ciertas cosas y uno se mueve y dice, ay, ¿lo habré dicho bien? Como que uno se para. Pues el ser humano tiene eso. Pero ¿sabe cuál es el punto? Que esa conciencia está desfigurada. ¿A raíz de qué? Del pecado. Entonces, ¿qué necesitamos? Volver a Cristo. ¿Sí? Necesitamos volver a Cristo. Porque la conciencia habla en algunas ocasiones para decir, ¡ey, terrible! O sea, eso que hizo fue malísimo. Pero en otras ocasiones dice, ¡ey, bien! ¿Te gustó? ¡Súper! Porque la conciencia a veces también trabaja para nuestro propio beneficio. Y ahí es cuando salen expresiones de, pero yo no me siento mal, pero yo me siento bien. Porque nuestra conciencia está sucia y necesita ser gobernada por el Señor. Romanos, ahí adelante, capítulo 2, versículo 14 y 15, dice, de hecho, cuando los gentiles, entiéndase por gentiles los que no eran judíos, que eran de otras naciones, de otras partes, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley, ¿cuál? De Moisés, o sea, ellos no estaban obligados. Cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza. En otra versión dice por instinto. ¿Sí? Lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Versículo 15. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia. Pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Entonces volvemos al mismo punto. ¿Qué necesitamos? A Cristo. Necesitamos la palabra que es la fuente moral por excelencia. Así que en este punto tenemos un versus. Y es el consenso social versus la moralidad cristiana. Lo que muchos dicen a raíz de su experiencia, de sus conocimientos, de su sabiduría y lo que Dios dice. ¿Qué voy a elegir yo? Recuerde que ese consenso social está influenciado por la cultura, por lo que se va moviendo y que es cambiante, ¿sí? Y hoy día vemos que lo que antes era terrible, hoy día es ¿qué? Normal. Antes, caer en adulterio, que no se den cuenta bajito. Hoy día, qué berraco.
¿3? ¿Cómo hace? Y sacan chistes y todo. ¿Sí o no? ¿Robar? ¿Qué tal? Donde mi mamá o mi papá se dé cuenta de eso, me queman las manos. Hoy día, uy, súper avispado, qué ventajoso. Y te lo sacaste. Y pudiste. Lo que antes se le decía terrible, pecado, hoy día es normal. Muy teso, normal, de aplaudir. ¿Sí? Como lo sucedido con el pueblo de Israel. ¿Cuándo qué? Cuando el Señor les dijo: hey, ustedes son míos, ustedes son apartados, por favor, no se mezclen con otras naciones. Y no los dejó ahí como, ay, ¿por qué será? Y entonces vamos a investigar. No, el Señor les dijo, porque van a pervertir su corazón, porque lo van a alejar de mí. ¿Y qué hizo el pueblo? Se mezcló y se remezcló hasta donde no podía. Jueces, capítulo 2, versículos 10 al 13. Capítulo 2, versículos 10 al 13. Dice, también había muerto ya Josué. ¿Se acuerda de Josué? El que continuó el legado de Moisés, ¿sí? Josué entró a la tierra prometida. Pero me dice la palabra desde el 8 que Josué murió y toda esa gente, versículo 10, toda aquella generación. Y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que él había hecho por Israel. Ay, pues no tienen culpa. No, sí, se habían escuchado. Pero ¿qué había pasado? Habían tomado una decisión. Y seguramente los papás y los abuelitos y los tíos no habían hecho la tarea como correspondía. Versículo 11. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban. Y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Ahora entiende Romanos capítulo 1. ¿Y por qué decía que la ira del Señor se ha manifestado? Porque conociendo a Dios no quisieron adorarlo, no quisieron dar gracias. ¿Y qué hicieron? Se fueron en contra de la verdad. Pero cuando termina el libro de jueces, y más adelante también hay otros pasajes que lo dicen, capítulo 21, versículo 25 dice, en aquella época no había, Jueces, capítulo 21, versículo 25, en aquella época no había rey en Israel. O sea, no había quien organizara, dirigiera. Así que cada uno hacía lo que le parecía mejor, lo que consideraba que era correcto, lo que su conciencia le dictara, lo que lo hacía sentir bien, lo que le generaba un beneficio. Mire, yo le pregunté, a mí me aterra ese tema de la IA, me da como escozor, de verdad que sí, pero yo dije, vamos a utilizar la IA. Y yo le pregunté a la IA, esa fue la pregunta, ¿por qué la Biblia ha dejado de ser la fuente moral de los hombres? Y la IA me respondió, no es que la Biblia haya dejado de ser la fuente moral, solo que algunos ya no creen en ella, porque la han cuestionado, porque dicen que no coinciden fechas, porque habla de esclavitud, porque habla de muertes. Entonces algunos hombres han dicho, no más con eso. Arcaico, más agresivo y violento, ¿para dónde? Dios es terrible. Nada que ver con Dios. Y también porque no puedo ir en contra de la cultura. Esto es lo que se va moviendo. Estas son las nuevas ideas, los nuevos pensamientos, pues yo voy conforme a eso. ¿Usted sabe cómo se llama la prédica? No, muy bien. Se llama comprometiendo la verdad. ¿Y usted qué ve ahí? Dos zapatos diferentes, ¿cierto? Pero mire la posición
del pie con el tenis? ¿Qué está tratando de remediar? El tacón. Mujeres, caminar con tacones de 7 centímetros y unos Converse, ¿es fácil? Si a duras penas caminamos con los tacones. Ahora ese desnivel, terrible. Pero así está nuestra sociedad. Queriendo parecerse a, para no incomodar, para no ofender, para no parecer religioso, para que no me rechacen, para que no me hagan a un lado. Y entonces hay consenso en la cultura. Yo veo que estoy como lejos. No, de una manera yo tengo que empezar a suavizar algo de eso. Y si esto parece como muy incómodo, pues yo les voy a regalar una perla. Imagínense, ahorita hablábamos que esos hombres han tenido ideas que van en contra de lo que es la verdad. Pues también sucede en la empresa del calzado. Y el año pasado, una empresa súper prestigiosa, una firma súper prestigiosa, sacó un zapato híbrido. Y es este. ¿Lo había visto? Quien sabe y reconoce marcas ya supo qué marca es. ¿Sí? Pues ese era el titular de la revista y decía: tenis con tacón de aguja o el zapato feo que será la obsesión de muchas. Y sí, señor, se vendieron. Se vendieron. Pero a mí lo que más no, o sea, imagínense, si uno dice, o sea, no, ¿sí? Pero imagínense la descripción, présteme atención, que hicieron acerca del diseñador de esta firma. Eso me dijo, wow, o sea, hablan tal cual, sin tapujos, pero nosotros que conocemos la verdad, a veces queremos disfrazar la verdad. Y de este diseñador decía, le voy a leer: firma muy reconocida, tienen un diseñador con creatividad sin límites, seductor, irreverente, que reinventa con un toque subversivo, revolucionario, polémico y audaz, que se sale de lo común, consolidándose como un ícono disruptivo, creando diseños que desafían las normas estéticas y redefiniendo los límites. ¿Qué tal? Y eso lo están hablando respecto al diseñador sobre su obra. Pero si eso lo hablaran de nosotros, ¿será que hay personas que a nivel moral son así? Que quieren reinventar, que quieren romper el límite. Ya no más moldes. O sea, vamos a ir más allá. Apocalipsis. Uy, nos fuimos de no sé dónde para Apocalipsis. Apocalipsis es un libro interesante. Apocalipsis, capítulo 2. Y muy pocos lo leen, porque les da miedo. Porque les da miedo. Pero Apocalipsis es la revelación de Cristo, es su palabra. Apocalipsis capítulo 2. Usted va a leer conmigo de los versículos 12 al 17. Y dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Al ángel se está refiriendo a los pastores. Pérgamo era una ciudad de la antigua Grecia en Asia Menor. Hoy día sería Turquía. ¿Listo? Para que nos ubiquemos, digamos, como actualmente. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. ¿Usted recuerda algún texto que me hable de una espada de 2 filos? ¿Y qué hace referencia? La palabra, ¿cierto? Entonces, así se presenta Jesús. ¿Cómo qué? Como la palabra. Sé dónde, mire, fíjese porque es que esto es bien interesante. Sé dónde vives, le dice a la iglesia de Pérgamo. Allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Tenaz, o sea, fuertes, fieles. Espere. No obstante, ¿sí? Siempre uno dice, lo importante es lo que viene después del pero.
tengo unas cuantas cosas en tu contra. Que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. ¿Qué es la espada? El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido y le dará también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. ¿Qué tal esa iglesia? ¿La había leído? Mire, la iglesia de Pérgamo, sencillo, estaba tolerando el pecado. Y tolerar es decir, ay, tenaz, no está bien, pero no te preocupes, tranquilo. O sea, ahí vamos, ahí vamos. Hay dos palabras que a mí no me gustan. Una es en la lucha y otra es en el proceso. Porque es que a veces cuando decimos en el proceso, eso es como una credencial de permiso para pecar de manera voluntaria. Y entonces, con esta iglesia tenemos algo bien importante. Cultura general, un poquitico, yo investigué. Pérgamo era un importante centro intelectual. Era un importante centro intelectual y cultural. Tenían la segunda biblioteca más grande después de la biblioteca de Alejandría. ¿Has escuchado alguna vez de la biblioteca de Alejandría? La segunda más importante. Albergaba aproximadamente 200,000 volúmenes, ¿sí? Que fueron copiados a papiros. De ahí, de Pérgamo, es que viene la expresión papiro, de pergamino, perdón. Eso, gracias. De pergamino, ¿sí? Eran increíbles. Eran unas personas, Pérgamo, la ciudad, ¿sí? Que trabajaban y caminaban bajo la filosofía, específicamente la estoica. Para ellos la sabiduría era supremamente importante. Pero hay algo interesante, y es que por lo general, los centros intelectuales es donde encontramos a las mayores mentes liberales. ¿Por qué? Mente abierta. Porque hay que indagar, hay que investigar, hay que conocer, hay que desarrollar el pensamiento. Y Pérgamo era una ciudad altamente pagana e inmoral. Se caracterizaba por ser la guardiana del emperador. Los cristianos en Pérgamo no eran perseguidos porque adoraban otros dioses, porque ellos adoraban muchos dioses. De hecho, ellos tenían el templo de Zeus. Los cristianos eran perseguidos porque no adoraban ¿a quién? Al emperador. Porque el emperador era la máxima autoridad. Lo que decía el emperador, así debía ser. Eran supremamente paganos. Y la iglesia tuvo muchas presiones por eso. Por la idolatría, por las falsas doctrinas, por la inmoralidad sexual. Muy fuerte. O sea, solamente imagínese criar en un contexto de ese tipo. Pues no se lo tiene que imaginar, adivine. Vivimos en uno así. Vivimos en una cultura así. En donde nos dijeron hay una máxima cabeza. Y lo que diga esa cabeza, tienen que creerlo y así es. Si en un momento esa cabeza dijo, esto es pecado, pero si luego viene y dice, no, ya no es pecado, entonces ya no es pecado. Y hay que obedecerle. Era muy complejo para la iglesia. Tenía presión externa, pero ¿sabe una cosa? También tenía una presión interna. Y esa presión interna viene acerca de lo que usted leyó en los versículos 14 y 15. Rápidamente, doctrina de Balaam. Usted dirá, ¿y quién es ese señor?
de más que usted lo ha escuchado, no por él, sino por su animalito, una burra o un asno. Pues imagínense que Balaam era un profeta, ¿sí? Que conocía a Dios, conocía la santidad de Dios, pero parecía que fuera de Dios, ¿sí? Eso se lo puede encontrar en Números, capítulos del 22 al 25, toda la historia. Y pues entonces el rey de Moab Balaam, sí, es que son parecidos. Quería ir en contra de Israel. Entonces lo que él hace es llamar al profeta y decirle: necesito que me los maldigas. Necesito que les digas cosas feas a ese pueblo, porque es que ya no más. 3 veces el rey sobornó al profeta, pero el profeta no pudo hablar en contra del pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué sí hizo? Dice la palabra en Números, regresémonos ahí al Antiguo Testamento, capítulo 25, versículos del 1 al 3, dice: mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Pero pues ya lo habíamos escuchado. Pero usted sabe quién les enseñó eso. El profeta. Le dijo al rey: vea, no se los pude maldecir, pero se la tengo. Póngale mujeres lindas, póngale mujeres semivestidas, y ahí los tiene. Ahí más adelantico, en el capítulo 31, versículo 16, dice: si fueron ellas las que, aconsejadas por Balaam, hicieron que los israelitas traicionaron al Señor en Baal Peor, por eso murieron tantos del pueblo del Señor. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Idolatría e inmoralidad sexual. Deleite, placer, gratificación. Pero hay algo importante. Si usted ha leído la iglesia anterior, ¿cuál es la primera iglesia a la que el Señor le habla? Éfeso, ¿cierto? Él le celebra algo a los de esta iglesia y les dice: me encanta que ustedes odien, desprecien las prácticas de los nicolaitas. ¿Qué tiene que ver esto con Balaam? Porque ahí más abajo en Apocalipsis también me habla de la doctrina, ¿de quién? De los nicolaitas. Mire, en Éfeso el Señor les habla de prácticas, hechos. En Pérgamo ya era una doctrina, ya se había enseñado. Y si nos vamos a la iglesia que sigue, que es Esmirna, ya era un dogma, o sea, ya hacía parte. No era nada, o sea, lo que saliera de eso era raro, de idolatría e inmoralidad sexual. Esa doctrina nos habla de una actitud de poder cooperar con el mundo. Y cuando hablamos del mundo estamos hablando del sistema, de la filosofía, de lo que se maneja, de las costumbres. Ojo, esta doctrina nos habla de tener una actitud de: yo creo en Dios, yo le puedo servir a Dios, pero puedo tener una actitud de tolerancia con el sistema que va en contra de Dios. Es decir, un poquitico no hace mucho, no se nota, no sea exagerado, no sea religioso. Pero poco a poco se va generando la perversión. Creemos que no, pero poco a poco se va generando perversión. ¿Usted sabe qué significa el nombre de Balaam en hebreo? Devorando o destruyendo al pueblo. Y cuando venimos con los nicolaitas, era similar a la doctrina de Balaam. Hay muchas teorías de que era una secta que se fundaba a raíz de Nicolás, uno de los 7 proselitos escogidos en Hechos, ¿se acuerdan? Y que él fue un apóstata y que empezó a crear su secta. Esa es una de las teorías. Pero otra se basa específicamente en lo que significa su nombre. Y es que en griego Nicolás significa a comer. Y los nicolaitas se caracterizaban por comer lo sacrificado a los dioses.
y tenían una práctica similar, además de hablar acerca de la subyugación de la asamblea o del pueblo. Así que en griego, nicolaíta significa triunfar sobre el pueblo o gobernar al pueblo. Y esto es lo que el Señor le dice: lo aborrezco. Porque toleraste, porque comprometiste la verdad. Porque decidiste, le dice, no has negado tu fe. Es decir, siguen creyendo en Jesús, en las bases fundamentales, pero toleran el pecado. Sí, yo soy cristiano, pero tolero el pecado. Y a veces uno escucha de, no, es que es casi cristiano, le falta un poquitico. No, ¿soy o no soy? Ah, entonces no peco. Sí, claro, es que mientras estemos aquí, vamos a seguir cometiendo pecado. Pero otra cosa es regocijarme en una vida de depravación. Y saber que lo estoy haciendo y seguir haciéndolo, pero decir, Dios me entiende. Dios conoce mi proceso. Dios sabe que soy débil. Mis luchas. Es muy diferente. Y este tipo de doctrina es la que vemos hoy día en la iglesia. ¿Sí? Porque hay muchos falsos maestros infiltrados que sencillamente traen una doctrina de un cristianismo moderno, de un cristianismo que no pese, que no genere incomodidad, que no genere malestar. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 14 al 15. Chévere que pueda leer todo el capítulo 2. Se llama Los falsos maestros y su destrucción. Que no diga que no se lo dijeron. Capítulo 14 dice: esos falsos maestros tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes. Son expertos en la avaricia, hijos de maldición. O sea, uno llega a decirle a esto a una persona y lo tachan ¿de qué? De intolerante, de grosero. Pero mire lo que dice la Escritura. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de... ¿Se acuerdan? De él que estábamos hablando, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Y ahora Judas, es un solo capítulo, por eso dice Judas 4, o sea, versículo 4, dice, el problema, contexto, él les está diciendo, hey, permanezcan en la fe, manténganse firmes, y les dice, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único, soberano y Señor. Ojo, negar a Jesucristo hoy día no es decir, yo no creo en Jesús. Porque estos falsos maestros dicen, en el nombre de Jesús. Pero si yo no escudriño las Escrituras, yo voy a ser fácilmente engañado. ¿Se acuerda cómo se presentaba Jesús a la iglesia de Pérgamo? ¿Cómo qué? Como una espada de doble filo. Y eso nos recuerda Hebreos, no está en pantalla, para que usted lo anote ahí, Hebreos capítulo 4, versículos 12, nos habla acerca de que la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo y devela lo que hay en el corazón y en la mente del hombre. Es que a mí no me gusta leer la Biblia, es que a mí no me gusta. Claro, es que mire lo que hace la palabra. Me confronta con lo que hay en mi interior, con lo que no está bien. Así que tengo que tomar una decisión. Pero espere, y entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la tolerancia? Listo, ¿qué hacemos? O sea, todo como muy rajatabla, o sea, muy complejo.
Mire, Jesús fue una muestra de lo que era amor, ¿cierto que sí? Pero siempre se opuso al pecado. Él le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que querían acabar contigo? ¿Listo? ¿No estás? Vete, pero no peque más. No le dijo, ay, qué pecado, yo te comprendo, es que esa vida que te han dado, terrible, con razón estás así. Y eso es válido en el sentido de conocer la historia y de saber por qué llegué a una conducta. Pero no puede ser un aliciente, ni puede ser un permiso, ni puede ser algo para yo sobar el pecado. Porque Jesús siempre, siempre lo enseñó, lo señaló, viviendo en una cultura altamente intolerante. ¿Se acuerdan las relaciones de judíos samaritanos? Cómo los representantes de la ley del Sanedrín trataban a los que eran del pueblo, a los enfermos y a los pobres. O sea, ¿qué más intolerancia que eso? Pero Jesús llegó a romper todo esquema, al punto de que los mismos líderes lo criticaban y lo juzgaban diciendo, ay, mírelo, es que se sienta a comer con pecadores y se relaciona con ellos. Porque es que su mensaje, ¿cuál fue? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos. Él no intimaba. Pero claro, necesito acercarme para poder predicar la palabra. Pero ¿hasta dónde está el límite? ¿Hasta dónde creo yo que puedo ir? Y eso lo hizo Jesús. ¿Nuestro qué? Estándar perfecto de moralidad. Y mire lo que termina siendo él, Juan, capítulo 3, versículo 16 al 19. Esto no lo sabemos de memoria, yo creo. Porque tanto amó, o sea, no hay un amor que se iguale. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y lo leemos repetidas ocasiones. Mi deseo no es que nadie se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Sino para salvarlo por medio de Él, de su Hijo. Versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos y porque somos súper sabios. Y tenemos ideas disruptivas que rompen los límites y con eso vamos ganando, vamos rompiendo. Romanos, ahí atrasito, capítulo 12, versículo 9 dice, el amor debe ser sincero. Pero ojo, con nuestra normal o con todo es amor. El amor debe ser sincero. ¿Qué dice? Aborrezcan el mal, aférrense al bien. No me dice aborrezca a Julanito. ¿Qué me está diciendo? El mal. Yo no puedo tolerar lo que Dios aborrece y decir que soy un hijo de Dios y que amo a Dios. Ni en mi vida, ni en los otros. Ni mucho menos con los que convivo, con los que me relaciono. Jesús siempre, siempre lo denunció. Y si Él es nuestra fuente de moralidad y nos ha dejado su palabra revelada, ¿por qué voy a hacer todo lo contrario? Míreme, no es excluir, no es señalar, acusar, juzgar y condenar. Es hablar ¿con qué? La verdad. No comprometer la verdad. Y la verdad es Cristo. Si yo entro a comprometer la verdad en mi vida o en los míos o en algún desconocido, entonces aquí el punto es que el enfoque no está en él, sino en mí mismo. Porque no quiero salir afectado, porque no quiero ser excluido, porque no quiero ser rechazado. ¿Pero qué estoy haciendo? Rechazando
a la fuente perfecta de moralidad. Eso es lo que yo estoy decidiendo. Y finalmente, la palabra es una fuente inagotable. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 dice: no amen. ¿A qué? Sistema, con sus filosofías, con sus ideas revolucionarias, con sus pensamientos disruptivos, con lo que quiere salirse del límite porque wow, eso es lo que pega. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Cuando yo amo, ¿qué hago? Me entrego. Cuando yo amo, busco estar con esa persona. Quiero escuchar a esa persona. Quiero compartir con esa persona. ¿O no? Cuando uno ama, hace eso. Y el Señor está diciendo, no amen todo lo que va en contra de mí. Se lo dije al pueblo hace muchísimo tiempo y hoy vuelvo y lo repito porque sigue repitiéndose la historia. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, ¿qué? Deseos del cuerpo, codicia de los ojos y arrogancia de la vida, es decir, yo quiero, yo deseo, yo necesito, yo puedo, me lo merezco, he trabajado mucho para eso, nunca lo tuve, lo voy a obtener, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, y yo quiero permanecer, no sé usted. Amén. ¿Difícil? Sí. Muy complejo. Y cada uno de nosotros dirá, si usted supiera la cultura en la que yo estoy, de mi de mi casa, de mi trabajo, de mi barrio, si usted supiera, sí, claro, todos estamos en una de esas. Pero es una decisión. Y una decisión que tiene que ver con mi amor y determinación por Cristo, no por mí mismo. No por mí mismo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que pararnos firmes. Y como dice Santiago, sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Pero lo primero que nos manda a hacer es ¿qué? Someternos a la verdad. No nos manda a pelear con el diablo. Nos manda a someternos a la verdad. Yo le pido por favor que se ponga sobre sus pies y sencillamente hable al Señor. Sencillamente, no simple, sencillamente, dígale lo que hay en su mente y en su corazón. La palabra en Hebreos dice que es viva y eficaz, que penetra, confronta nuestra mente, confronta lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. Solo Él nos conoce. Él sabe cuál es el pecado con el que usted y yo, o los pecados con los que usted y yo todos los días tenemos que pararnos firmes delante del Señor y decir, Señor, un día a la vez, no confiando en mi propia sabiduría, sino en ti, que eres el estándar moral perfecto. No confiando en lo que yo creo que es correcto, sino en lo que tu palabra dice que es correcto. Hable allí con el Señor. Hable allí con el Señor y exponga lo que hay en su corazón, lo que hay en su mente. Pidamos perdón, arrepintámonos hoy, en este momento. No se preocupe por el día de mañana, ocúpese por el día de hoy. Ocupémonos del día de hoy. Si normalmente después de que usted sale de la reunión, usted se encuentra con un contexto agresivo y fuerte que hace que a usted se le olvide lo que el Señor le dijo, pues en este momento sométase a Cristo. No lo hagamos más en nuestras fuerzas.
porque no lo vamos a lograr. Sometámonos al Señor, sometámonos a Cristo. Pero esta mañana, Señor, como congregación, como tus hijos y tus hijas, rogamos, Señor, a ti las fuerzas. Por eso esta mañana cuando adorábamos decíamos, Señor, tu palabra dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y yo le voy a invitar esta mañana, con el respeto que usted tiene al Señor, levante sus manitos allí en símbolo de petición, de sometimiento, y dígale: Señor, yo necesito el poder de tu Espíritu Santo para poder hacer lo que me corresponde hacer. Yo necesito la llenura de tu Espíritu Santo para vivir como me corresponde vivir, como hijo, como hija de Dios, Señor. Yo renuncio a las excusas, renuncio a las justificaciones y decido, Señor, vivir para ti como tú dices que debo vivir. Esta mañana hemos recorrido tu palabra de una manera especial, de una manera hermosa, profunda, Señor. Padre, para que no quede duda que desde el Antiguo Testamento hasta ahora, Señor, tú sigues diciendo lo mismo. Tú no cambias, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso te rogamos, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, llénanos con el poder de tu palabra para poder levantarnos, Señor, y para poder, Señor, tener la capacidad de no negar y de no negociar la verdad. Dígale: Señor, yo quiero ser un hijo, una hija que no negocia la verdad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Ponemos esta semana en tus manos, ponemos nuestro corazón en tus manos y te rogamos, Espíritu Santo, dirige nuestros pasos para gloria de Dios Padre. Amén. Amén y amén. Un abrazo, hermanos. El Señor les bendice y los guarde.